si no alcanzamos. ¿Por qué? Porque el webinar tiene que empezar a transmitirse a las 5. Mira la hora que es. Entonces, grabando. Buenas tardes. Hoy en nuestro webinar número 12 les damos cordial bienvenida. Mi nombre es Lizeth Mora, editora de Comunidad Contable. Tenemos el gusto hoy de contar con el doctor Leonardo Barón, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien nos va a compartir el tema de corrección de errores contables. Una breve reseña de la hoja de vida del doctor Leonardo, contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa de la UNAD, magíster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Amplia experiencia como asesor en empresas del sector transportador, de servicios públicos domiciliarios, sociedades portuarias, supermercados, distribuidores minoristas y actualmente consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a las preguntas que previamente se han seleccionado, se recibieron en la convocatoria la semana anterior y vamos a iniciar con la pregunta: ¿qué es un error contable? Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento en el webinar. Un saludo especial a Legis. Vamos a hablar de qué es un error contable, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a utilizar lo que está en la sección 10 de la NIP para las pymes y básicamente ustedes pueden descargar este material, pueden ver la diapositiva que seguramente en algunos momentos se va a estar transmitiendo. Vamos a decir primero, o vamos a leer textualmente la definición que trae la sección 10, donde dice que un error de periodo anterior es una omisión o una inexactitud en los estados financieros de una entidad que corresponden a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear o de un error al utilizar información que, uno, estaba disponible, es decir, la información estaba disponible, pero no la utilicé. O dos, que podría esperarse que yo la podía haber conseguido y tenido en cuenta para la elaboración de los estados financieros, pero no lo hice. Mire que eso es importante en lo que es un error contable, porque algunas personas se confunden entre error contable y cambio en estimación, que más adelante lo vamos a ver. Pero un error contable tiene que ver con omisión, con inexactitud de información que estaba disponible o que podía ser alcanzada o que podía haber sido obtenida, pero por alguna razón no se obtuvo. También vamos a decir que los errores pueden incluir 5 cosas. La primera de ellas, errores aritméticos, ¿no es cierto? Uno cree que la gente no se equivoca todavía en sumas, pero pasa bastante, ¿no es cierto? Sí. A veces hay gente que en las notas suma el 2019 y 2018. Sí, entonces pone todas las cifras y suma también el año. Sí, a veces son errores que suceden. Otro tiene que ver con errores en la aplicación de políticas contables. Apliqué una política contable mal, apliqué una política contable derogada o apliqué una política contable que no se debió haber aplicado. Tercero, inadvertencia de hechos económicos ocurridos en el periodo. Por ejemplo, un cambio en una norma tributaria. Otro ejemplo tiene que ver con la mala interpretación de los hechos económicos. Y por último, fraudes. Y de fraudes, pues vamos un poco a hablar también más adelante. Eso es lo que es un error contable, ¿de acuerdo? Ahora, importante decir también que un error, para que sea error, tiene que ser material. ¿De acuerdo? Es decir, que no hay errores inmateriales, por decirlo así, ¿no? Tiene que ser material para que se configure como un error. Y ahí también veíamos unas preguntas que se referían a la intención. Entonces, ¿cuál era la diferencia que existía entre actuar, o sea, de manera fraudulenta y hacerlo sin intención, simplemente que se catalogue como tal el error? Claro, es diferente la visión para el contador o para el preparador de estados financieros que para el auditor o revisor fiscal. Porque para el preparador, digamos que entre error intencional o error no intencional, pues digamos que uno podría decir que no hay como una diferencia. Pero para el revisor fiscal, el que encuentre un error intencional, pues eso le puede generar una alerta más grande, porque le puede generar que no puede confiar en la administración, por ejemplo. Y eso pues es grave para la relación revisor fiscal auditado.
Digamos que ahí sí hay una diferencia importante, pero igual ambos son errores contables, ¿no? Es decir, ambos se consideran errores contables. Bueno, ¿qué diferencia hay entre error y omisión? Error y omisión, ¿no es cierto? Uno diría que, de hecho, una omisión es un error, ¿no? Una omisión es un error. No hice algo, se me olvidó depreciar. Error contable. ¿Sí? Ahí es donde venimos. Lo hiciste porque con dolo o sin dolo, por decirlo así. Sí. ¿Sí? Con intención o sin intención, pero pues muchas veces para un auditor sí es importante saber si la empresa se estaba aprovechando de ese error. ¿Sí? Y cuando uno habla de omisión, pues una omisión es un error. No hice algo, eso es un error. Puede ser el no hice algo, un error en una revelación, o puede ser un no hice algo al elaborar un procedimiento contable, al aplicar una estimación contable, al aplicar una política contable, o al momento de hacer registros de información financiera. Hay personas que dicen, se me olvidó o omití registrar una parte de los ingresos de la compañía. Entonces, pues, esos son errores. Entonces, más que definir la diferencia entre un error y una omisión, quisimos mencionar lo que dice la NIA 450 en el párrafo A1. Recuerden que la NIA 450 está en el anexo número 4 del Decreto Único Reglamentario 2420, o en ese libro rojo que ven allá al lado, ¿no es cierto? Entonces, la NIA 450 párrafo A1 menciona lo siguiente. La norma, mire que la norma internacional habla de errores, mientras que la NIA habla de incorrecciones materiales. Entonces, una incorrección es el resultado de 4 cosas, dice la NIA 451. Una inexactitud al recoger procesos o al recoger o procesar los datos. B, una omisión de una cantidad o de una información a revelar. C, una estimación incorrecta por no considerar hechos o interpretarlos erróneamente. Y D, juicios de la dirección en relación con estimaciones no consideradas razonables o en aplicar políticas contables inadecuadas. Casi que uno diría que es muy parecido a lo que dice la sección 10, ¿no es cierto? Tiene otras palabras porque uno es el elaborador, el otro es el auditor, pero están referenciadas. Entonces realmente no distingamos entre error y omisión, porque la omisión hace parte de los errores. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar los errores contables? Bueno, los errores contables se pueden clasificar, a pesar de que yo dije que un error era material, vamos a decir que un error como tal puede ser material o puede ser inmaterial. Claro, cuando hablamos de un error inmaterial, vamos a decir que si bien es un error, no es un error de acuerdo con las normas internacionales y de acuerdo con las normas de aseguramiento por aquella palabra que se llama materialidad, ¿no es cierto? Entonces uno dice, si no es material, pues no es error. Entonces habrán errores materiales y habrán errores inmateriales. ¿Y en qué consiste la diferencia? Imagínate, un error material es una reexpresión de estados financieros. Un error inmaterial se reconoce en el periodo que se encuentra como un gasto del periodo normal. Entonces digamos que esa puede ser la clasificación. Más adelante podemos ver este concepto de materialidad. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Aquí no lo tenemos. No, aquí hablamos de qué pasa cuando, bueno, o algo que es importante, Lice, es decir, ¿qué pasa cuando ocurre un error contable? Cuando ocurre un error contable, yo tengo que reexpresar la información. Y aquí hay unas preguntas bien agradables, porque aquí la gente va a preguntar, ¿abro libros? ¿No abro libros? ¿Vuelvo a probar estados financieros? ¿Qué pasa si ya entregué dividendos? Salen una serie de preguntas que todo el mundo se asusta. Pero en la práctica uno lo que debe decir es, yo reexpreso información financiera, pero reexpresar información es en la presentación de los estados financieros. En la presentación de los estados financieros corrijo los periodos anteriores como si el error no se hubiera cometido. Es decir, como si se hubiera contabilizado bien en esos periodos. Entonces, ahí vamos a hablar de la reexpresión, pero tu pregunta va con la materialidad. Cuando algo se considera material, hay una más adelante que habla de ese tema de la materialidad y seguramente la vamos a observar. Okay. ¿Cómo se reflejan en los estados financieros esos errores contables y en las notas a los estados financieros? Perfecto. Entonces, habíamos dicho que cuando se trata de un error contable, ¿no es cierto?,
lo primero que debo mirar ¿es material o no es material? Ya habíamos dicho que si era material, debo hacer una reexpresión de los estados financieros. Básicamente, la reexpresión de los estados financieros no tiene que ver con abrir libros, tiene que ver con hacer un registro contable en el periodo actual, pero también tiene que ver con la información. Mucho tengo que decir, ¿cuál es el error? ¿El error cuánto vale? El error vale 100 millones, por decir cualquier cosa. De esos 100 millones de pesos, ¿qué es de este periodo? ¿Qué es de periodos anteriores? ¿Qué es del periodo anterior y qué es de más allá? Y entonces lo que hago es trasladar al estado financiero comparativo digamos, la corrección de esa partida, pero en la presentación de los estados financieros. Pero el registro contable lo hago hoy y lo hago seguramente contra resultados acumulados, que ahorita vamos a ver un ejemplo que está planteado también en la diapositiva. Bueno. ¿Existen sanciones por correcciones de errores contables para el contador público y el revisor fiscal? Bueno, aquí clasificamos el tema en tres, ¿cierto? Porque uno dice, el consejo técnico, pues es difícil decir si existen sanciones, ¿no? Es más, uno realmente, a uno le preguntan, si tú te pasas el semáforo en rojo, ¿te sancionan? Entonces usted dice, pues si hay un policía y me pilla, sí. O si hay una pero, cámara. o hay una cámara, sí, pero si no, pues no. Entonces, digamos que la sanción tiene un procedimiento. Una cosa es la falta y otra cosa es la sanción, ¿sí? Entonces, como la pregunta viene dada por la sanción, entonces vamos a decir que hay unas sanciones que las puede poner la autoridad tributaria, pero no por temas contables, sino por temas tributarios, ¿no es cierto? O a no ser que encuentren inconsistencias en la contabilidad que afecten la presentación de declaraciones. Entonces, uno son los temas fiscales, que no siempre un error contable amerita una sanción tributaria. En muchos casos no la amerita, en otros casos sí, pero no porque sea un error contable, sino porque hay un error en la declaración que afecta la contabilidad. En segundo lugar, podemos hablar que una superintendencia, de pronto una contraloría o un ente de vigilancia y control, me pueda sancionar por irregularidades en la contabilidad. Y hay una tercera, y es que puede haber un proceso disciplinario contra el contador si esa queja o si interponen una queja ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Pero no podemos decir que existe una sanción. Seguramente existirá un proceso, existirá un periodo probatorio, y pues lo cierto es que más que sanción, lo importante es hacer lo posible porque la información financiera tenga la información relevante, se represente fielmente y que no contenga errores materiales, lo cual pues a veces no es tan fácil. Bueno. ¿En qué situaciones de corrección de errores se deben reexpresar los estados financieros, si hay lugar a ello? Ilustrar con un ejemplo. Bueno, hay un ejemplo que lo están viendo en la diapositiva, ¿no es cierto? Sí. En este momento, en la diapositiva ustedes ven algo, vamos a intentar como hablar del ejemplo, ¿les parece? Para observar, cuando uno tiene un error contable, aquí estamos hablando de que una entidad presentó un error material y que el efecto acumulativo es de 5.000. Y entonces va a ser una corrección, pero entonces vamos a colocar el ejemplo hablando del año 4, del año 3, del año 2 y del año 1. Y vamos a colocar cuál es el impacto en los resultados del periodo. Vamos a decir, sin decir en este caso de qué es el ejemplo, solamente como para mirar cuál sería la solución, vamos a decir que en el año 1 el efecto va a ser 100.000 de menor resultado frente a un resultado acumulado, pues por lo mismo 100.000. Pero vamos a decir también que cada año va a tener un impacto en el periodo, va a tener en el año 2 un impacto de 5.000, en el año 3 un impacto de 5.000, en el año 4 un impacto de 5.000. Es decir, desde el año 2 hasta el año 4 va a ser 5.000 constante. Sin embargo, si observamos el resultado acumulado, él empieza con 100.000, que era el del año 1, después se afecta por los 5.000, va en 95.000 el resultado acumulado, luego llega a 90, luego 85. Sí, como por poner el ejemplo que hay ahí. Ya vamos a mirar cómo presentar, este es un ejemplo de errores que incluyen el resultado acumulado y el resultado del periodo. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra un error, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo típico, y es que la compañía descubre que el edificio, o un edificio que tenía contabilizado, había sido vendido. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que fue vendido? Sí, fue vendido, ya no está en la compañía, pero el contador no se enteró, lo siguieron depreciando, y entonces ¿qué me toca hacer? Pues me toca irme, ¿en qué año se vendió el edificio? No, pues se vendió hace 4 años. Pues entonces me va a tocar ir
no en la contabilidad, sino en fuera de contabilidad, ir a mirar cuál es el efecto de que ese edificio hubiera salido de la contabilidad. De haber registrado la ganancia, haber registrado la salida del edificio y preguntar esa plata que se hizo, ¿no? Porque sí, porque pues alguien se la tiene que haber pagado. Pero no, ese no es el único efecto, porque luego viene el año 2, donde yo he venido depreciando el edificio. Entonces me toca ahora devolver la depreciación de ese edificio. Y el año 3 también, y el año 4 también. Entonces siempre voy a tener en cuenta cuál es el efecto en los resultados acumulados y cuál es el efecto en el resultado del periodo de cada año. Digamos que eso por un lado. Pero si seguimos observando, vamos a ver el balance o el estado de situación financiera. Pero vamos a mirar cómo originalmente se presentó. Si usted observa, ahí tenemos una propiedad, planta y equipo de 127.500. Bueno, ahí viene cada año, viene un pasivo, viene capital, viene resultados acumulados, viene muy resumidos los estados financieros para que quepan en una sola hoja. Si lo observamos, esos son los estados financieros que aprobaron, ¿de acuerdo? ¿Quién los aprobó? Lo aprobó la asamblea. Cada año lo aprobó la asamblea de accionistas de esa compañía. Vamos a observar, y te pido el favor que me ayudes a determinar dónde está el error contable, ¿te parece? Entonces uno dice, ya tengo el estado financiero original, donde veo unas cifras, ¿de acuerdo? Pero voy a mirar cómo queda el estado financiero ya corregido o reexpresado. Entonces, si uno lo observa, entonces uno dice, aquí tengo propiedad, planta y equipo, tengo pasivo, bueno, tengo unas cuentas, ¿sí? Pero más adelante me voy a mirar y entonces tengo una situación diferente. Aquí la situación, para darle la idea al lector o a la persona que nos está viendo, ella va a decir, ¿cómo así que había propiedad, planta y equipo y se volvió intangible? Bueno, en este error que estamos recreando, que no quise decir de qué se trataba, se trata de un error relacionado con concesiones, o se trata de un error relacionado con la CINIF 12, que son acuerdos de concesión de servicios, en la cual esta compañía había contabilizado como propiedad, planta y equipo la inversión que había hecho en el acuerdo de concesión, pero después cuando cae cuenta en el error, lo que se dio cuenta es que tenía que aplicar la CINIF 12, y tenía que aplicar lo que establece la CINIF 12, y entonces ya no se le volvió una propiedad, planta y equipo, sino que se le volvió un intangible. Pero el problema no era que se le volviera intangible la propiedad, planta y equipo, el problema era que ese intangible se valora diferente. ¿Sí? Entonces tuvo dos errores, un error en presentación, al presentar el derecho que tenía sobre la inversión que había hecho, como una propiedad, planta y equipo, cuando la CINIF 12 le dice que si su modelo es intangible, lo tenía que presentar como un intangible. Ese fue el primer error, presentación. Y el segundo error es medición, porque entonces este lo midió de una forma diferente a como lo debía haber medido bajo la CINIF 12. Entonces pues, eso va a tener unos impactos. Si observamos, se cambia el activo, pasa de ser propiedad, planta y equipo, pasa a ser intangible. El pasivo observamos que sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? El capital no cambió, el capital de la empresa no cambió, los resultados acumulados cambian de 133.500 a 48.500, después las personas lo van a poder observar más detalladamente. El estado de resultados cambia, los ingresos o el resultado del periodo, 1.500 el año 4, 6.500 el año 4. Entonces hay como cambios, los cuales están afectando los estados financieros. No siempre los errores es que tenga más gasto, a veces el error es que puedo tener más utilidad. ¿Sí? O sea, el error puede ser que yo sea más rentable o puede ser menos rentable. ¿Sí? Lo importante es que un error contable ocurre por no haber aplicado, como en este caso, una política contable de manera adecuada. ¿De acuerdo? De acuerdo, y es que en todo caso el tema aquí también, digamos, entra a jugar un papel muy importante el tema de los indicadores, ¿no? De estos ratios financieros que las empresas utilizan constantemente para sus negocios, y entonces el riesgo de sobreestimar o de subestimar también es clave a la hora de que esos, digamos, esos indicadores cumplan unos parámetros para efectos de negocios. Así es, casi que lo que uno le llama una presión que puede haber sobre el elaborador de estados financieros para que, como tú lo dices, cumpla ratios. Ratios porque tengo un covenant con el banco, o ratios porque yo licito con el Estado y entonces quiero tener un buen capital de trabajo, o quiero tener una solvencia, o bueno, una serie de cosas. Sí, entonces este tema juega mucho con el juicio profesional, la objetividad, la independencia, el hecho de tomar decisiones acertadas y no
digamos que sentir esas amenazas de las que hablamos en temas de auditoría, cuando no se puede, digamos, el contador siente que su juicio está afectado por la administración de la compañía, bueno, todo este tipo de situaciones Así que es. se ven. Ya, de hecho, en este ejemplo puede surgir una duda. Yo uno diría, bueno, pero eso tiene que ver con 4 años atrás, ¿hasta cuándo me debo devolver? O uno pueden surgir otras dudas como, bueno, ¿y yo qué registro contable hago? Porque yo abro la contabilidad del año 1, del año 2. Entonces, pues realmente lo que vamos a sugerir en la diapositiva, en donde dice ejemplo de corrección de errores contables, el registro contable sugerido sería el siguiente. Entonces ahí viene como un asiento contable, ¿no es cierto? Viene el detalle, un debe, un haber, y lo que aquí estamos sugiriendo es que primero, pues el error se corrige cuando se encuentra, ¿no es cierto? Porque una cosa es la operatividad, la digitación, y otra cosa es la presentación de la información financiera. Entonces, al digitar la información, pues la voy a hacer hoy, que encontré el error. Entonces, esta sería propiedad, planta y equipo, se va a acreditar, se debita el intangible, el gasto por amortización se registra, el del periodo, ¿sí? Y el resultado acumulado se acredita, que viene siendo el resultado acumulado efectos de las amortizaciones anteriores, pero también efectos de las diferencias en las mediciones. Entonces, como tiene varias cosas, ¿no? Hay personas que les gusta en esa cuenta de resultados acumulados, le vamos a llamar 3705, por decirlo así, ¿me parece? Le abren un auxiliar que se llame 370598 y que se llama errores de periodos anteriores. O otros le llaman, hay gente que le dice, eso, errores queda feo. Entonces, llámele aplicación retroactiva. ¿Sí? ¿Y qué es una aplicación retroactiva? Un error. Pero suena más bonito, ¿no? Sí, pero bien. Y ya, entonces aquí uno preguntaría, uno diría, ¿esto tendrá efecto fiscal? Pues uno pudiera decir que no, porque uno diría, de pronto fiscalmente sí lo hicieron bien. Es decir, como fiscalmente no aplican la CINIF 12, entonces al no aplicar la CINIF 12, la norma tributaria tiene su propia regla de concesiones, entonces de pronto fiscalmente sí lo hicieron bien, y al hacerlo bien fiscalmente, pues no corrige renta. Entonces, ahora, puede tener un problema de el contador o el revisor fiscal de otro índole. Bueno, dependiendo, es posible que el propietario de la entidad o el usuario o el que tiene el estado financiero no le haya gustado que hayan cometido ese error y se pronto presente una queja ante la entidad que vigila a los contadores. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bueno, dice que si un error contable se detecta en años posteriores a su ocurrencia, se determina que es material. ¿Cómo se ven afectados los libros de contabilidad al momento de su corrección? ¿Se deben modificar los libros de periodos en los cuales estuvo el error? Claro, y era el ejemplo que vimos, ¿no es cierto? Nos dice, ¿y qué hago con ese ejemplo? ¿O qué hago con esa situación? Ya dijimos que no voy a abrir contabilidades, o sea, no me voy al año 1995, y luego 96, luego 97, no, sino que hago el registro ya acumulado, pero la información comparativa sí la corrijo. Ok. ¿Se consideran errores contables solo los que tienen incidencia de un periodo a otro? Bueno, los errores contables son de periodos anteriores, porque pues no puede haber un error contable en el periodo actual, ¿no? Porque uno diría, pues si usted tiene un error hoy, pues corrígelo, ¿no es cierto? Todavía estamos en la época de corregirlo. Algunas personas discuten porque las personas dicen, en enero encontré un error contable. Entonces uno les dice, no, usted no tiene un error contable, usted encontró fue una situación en la cual hay que hacer el ajuste antes de presentar los estados financieros. Por eso en Colombia habían cuestiones curiosas. Cuando en Colombia, ¿te acuerdas que había el decreto 2650 que hablaba de unas cuentas que se llamaban ingresos de periodos anteriores y gastos de periodos anteriores? Yo recuerdo que a veces iban los auditores a revisar y en enero 30 habían ingresos de periodos anteriores y gastos de periodos anteriores. Y uno dice, pero si no ha cerrado diciembre y ya en enero tiene errores, se dice, ¿por qué no se devuelve y los ajusta? Y eso es lo que nos dice NIC 10. Entonces NIC 10 nos dice, hay un periodo para ajuste, ¿sí? Y yo lo que hago es a diciembre 31 hacer los ajustes y no los hago a diciembre 31, los hago hasta que presento la información financiera o hasta que la información financiera sea autorizada, ¿no es cierto? Entonces, digamos que los errores sí tienen que ver con periodos anteriores, porque los del periodo actual, pues seguramente son sujetos de corregirse y no sería un error contable como tal. Bueno, ¿cómo definir la materialidad para corregir los errores contables?
Bueno, aquí ya me hablan de la materialidad, ¿no es cierto? ¿Cómo definir el tema de la materialidad? Pues, ¿cómo dice la pregunta? Perdón, ¿cómo definir la materialidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mire, la materialidad tiene varias formas de calcularse, ¿no? Lo que pasa es que la materialidad tiene que ver con, no necesariamente con una cifra, que es lo que normalmente nosotros queremos encontrar. A veces nos gusta que nos pongan el 1% de los ingresos, a veces nos gusta que nos pongan el 0.5% del patrimonio, pero realmente la materialidad tiene que ver con otras cosas. Creo que aquí tienes unos ejemplos que me parecen adecuados, pero esa tiene que ver con una diapositiva que creo que está más adelante. Yo no sé si quieres para seguir, es que creo que en esa hay bueno, digamos que si quieres dejémosla un poquito adelante y vemos con la diapositiva para seguir el orden de la diapositiva, ¿te parece? Bueno, de acuerdo. Entonces hablemos de estimaciones. Los cambios en estimaciones contables podrían considerarse un error contable y dar lugar a una reexpresión de estados financieros. ¿Y cuáles serían esas estimaciones? Bueno, entonces hay dos cosas, ¿no es cierto? Las estimaciones contables ustedes las están viendo en este momento en la diapositiva, que vienen ejemplos como el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar, la obsolescencia de los inventarios, valor razonable, pasivos por provisiones, todo ese tipo de cosas. Realmente hay que diferenciar entre un cambio en una estimación contable y entre un error contable. Un cambio en una estimación contable tiene que ver con que yo había dicho que este edificio duraba 60 años, pero ahora llegó un perito y dijo no, salió una ley que dice que ahora no se pueden edificios muy viejos por temas de sismoresistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que nos va a cambiar la vida útil. Es decir, información nueva nos hace cambiar una estimación contable. Sí. Pero vamos a poner otro ejemplo. Tú tienes un edificio que lo estás depreciando a 20 años y luego llega el perito y le dice no, pero este edificio dura 80 años. Y usted dice, un cambio de estimación. Y uno dice, no, pero el perito dice, no, pero ¿quién le dijo a usted que era 20 años? Dice, la norma tributaria. Bueno, entonces usted sí tiene un error contable, porque usted había aplicado mal una estimación contable. Entonces, esa es la diferencia entre un cambio en una estimación por información nueva y la otra es porque había usado 20 años. Sí, no había buscado cuál era la vida útil. Entonces, digamos que esa es como una diferencia que hay ahí. Ahora sí, hablemos de la materialidad. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Sigamos con esa pregunta de materialidad. Sí. ¿Cómo se define esa materialidad? Después los que nos están escuchando nos están diciendo ahí, oye, se saltó la pregunta de materialidad. Sí, entonces vamos a la diapositiva que dice cómo definir la materialidad para corregir errores contables. Aquí vamos a recordarle a la gente que en el año 2018 IASB, que es el emisor de normas, cambió la definición de materialidad o con importancia relativa. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública espera que ahora en diciembre, a finales de diciembre, salga el decreto donde se modifica el decreto 2420 del 2015, en este caso el anexo 1, y se incorpore esta definición de materialidad. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica. Mire que está hablando puntos importantes. Primero, omisión. Segunda, expresión inadecuada. Tercera, ensombrecimiento. Esa palabra es como nueva que ellos colocan y dicen ensombrecimiento. ¿Qué será esa vaina? ¿Qué es eso? ¿Qué querrá decir? En la siguiente diapositiva ellos lo explican. 5 cosas tienen que ver con información que puede ser o estar siendo ensombrecida. Información material se revela en los estados financieros, pero el lenguaje usado es vago o poco claro. Es un error que estamos cometiendo al hacer estados financieros. Le estamos dando unos nombres que nadie entiende, estamos dando una información muy técnica que no es clara, y entonces algo que debe ser importante se coloca en unos términos técnicos que nadie entiende, y entonces no se logra comunicar. B, información material está dispersa por todos los estados financieros. Se lee un estado financiero y tiene 100 hojas, uno dice, Dios mío, de esas 100 hojas, ¿qué será importante y qué no? Es complicado. C,
Partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan de forma inapropiada. Mire que para mostrar una nota a los estados financieros yo debo tener claridad cómo presentarla, cuál es la mejor forma de presentarla. Por ejemplo, a veces uno coloca honorarios, pero ¿será que esos honorarios no es mejor separarlos entre honorarios de la junta directiva y los demás honorarios? Claro, cuando hay junta directiva y cuando la junta directiva cobra honorarios altos. Sí. Servicios, hay gente que pone servicios, es el 60% de los gastos. Bien, y si son el 60% de los gastos, ¿no será mejor desagregar esos servicios? De pronto, si es una industria, ¿por qué no desagregamos la energía? O de pronto, si es una empresa que tiene costos de servicios públicos altos, pues entonces más bien solo los servicios públicos. Es decir, el contador tiene que encontrar cómo debe revelar mejor esa información financiera. También estamos hablando de la comprensibilidad de los estados financieros cuando yo lo que hago es ocultar información importante colocando mucha información. Un ejemplo sencillo es como si ustedes ven, como ven mi mano, ¿no es cierto? Hay un anillo y en ese anillo hay algo material, ¿no es cierto? Entonces, el Leonardo es casado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ocultar eso, que soy casado? Entonces comienzo a ponerme muchos anillos, de tal manera que tengo 7 anillos, cuando realmente un anillo comunica unas cosas que no comunican los otros 6. ¿Sí? Entonces es importante que si tengo que presentar estados financieros y hay un anillo que es más representativo que los otros, pues ese anillo se vea y que no quede al mismo nivel de los otros 6, porque entonces luego dicen, yo sí lo revelé, sí, pero no se logró una comunicación efectiva. Entonces la materialidad no es un porcentaje. La materialidad es lo más difícil de decir, no nos podemos poner de acuerdo con el revisor fiscal. ¿Cuánto es la materialidad? ¿El 1%? ¿El 2%? No, así no funciona esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ¿qué procedimiento se debe seguir para corregir un error en la contabilidad? ¿Existe diferencia bajo los 3 marcos técnicos? Bueno, realmente el 1 y 2 son reexpresión. La diferencia está en el 3. Las microempresas corrigen el error contable como se hacía en norma colombiana, es decir, cuando encuentran el error lo contabilizan como un gasto y no tienen que hacer reexpresión de estados financieros. Bueno. ¿Los ajustes por errores contables se ven reflejados en el ORI? Bueno, esa es buena pregunta porque hay gente que le dice, uno cometió un error, lo mandé al ORI. Entonces uno dice, no se lleva al ORI, a no ser que el error tenga que ver, por ejemplo, con un superávit por revaluación. Si cometió un error en un superávit por revaluación y afectó el ORI o debió haber afectado el ORI en esa época, pues sí afecta al ORI. Pero los demás errores contables, los normales, ya lo dijimos, van contra resultados acumulados, y se presentan como un gasto o como un ingreso en el periodo en el cual corresponde. Gracias, doctor. ¿Los errores contables generan el cambio de estados financieros aprobados de periodos anteriores? Es decir, ¿se debería literalmente cambiarlos y volver a someterlos a aprobación? Excelente esa pregunta porque al principio generó mucha duda. El documento de orientación técnica número 1 emitido por parte del Consejo Técnico habló de ese tema y dijo, mire, si usted ya ha aprobado los estados financieros, esos estados financieros, vamos a hablar del año 2018, ya los aprobaron, ya los aceptaron, ya fueron auditados, pues si usted tiene un error contable, en el 2019 lo que hace es presentar el 2018 reexpresado. Ese 2018 reexpresado no va a ser igual que el 2018 que presentó, pero lo que ya quedó aprobado. Los estados financieros que emitió fueron los que usted emitió. Así hayan quedado con errores contables, esos fueron los que le aprobó la asamblea. Entonces, no hay por qué hacer otra asamblea, no hay por qué volver a repartir dividendos, nada de eso. Como lo que se aprobó en esa asamblea. Bueno, aquí alguien pregunta, ¿las correcciones de las declaraciones tributarias pueden ser fuente de errores que afecten la contabilidad? Si es así, ¿cómo se corrige? Claro, es una muy buena pregunta, porque uno dice, ¿qué pasa si llega la DIAN y me hace corregir la declaración? Pueden pasar dos cosas. Uno, que yo sí tenga cosas mal, no haya declarado unos ingresos, y si no haya declarado unos ingresos, de pronto tampoco los contabilicé, por ejemplo. Entonces, si tengo un error de eso, pues me genera una reexpresión. Pero también me puede generar una reexpresión porque yo hice mal el cálculo de mi estimación de renta. Vamos a decir que yo en el año 2018 estimé que iba a pagar un impuesto de renta por 500 millones de pesos. Presenté mi declaración y todo, y luego la DIAN me escribe y me dice, venga, pero usted debió haber pagado por renta presuntiva.
Y entonces yo dije, uy, no pagué por renta presuntiva, qué embarrada, ¿cuánto me va a pagar? 800 millones. Entonces mire qué fue lo que sucedió, que me quedó mal calculado mi impuesto de renta en el año 2018, porque yo tenía información de que debía pagar por el mayor entre la renta presuntiva y la renta ordinaria. Entonces mire que ese es un error contable que puede afectar, en este caso, la contabilidad y necesita hacer una reexpresión. Pero no todos los errores, ¿no? Hay declaraciones que se corrigen y no tienen por qué generar un error contable. En efecto, sí, señor. Bueno, ¿cómo corregir un error que se detectó en el ESFA? Igualito que los demás errores, solamente que el ESFA es mi punto de partida. Entonces, ¿hasta dónde me devuelvo? Pues hasta el ESFA, porque ya de ahí ya es norma colombiana, la cual no permite ese tipo de transacciones. ¿Cómo se debe corregir el hecho de que se haya aplicado mal la vida útil de una propiedad, planta y equipo si hubiese depreciado a menos años durante 3 periodos seguidos? Esa ya casi que la hemos contestado, ¿no es cierto? De hecho, el ejemplo que utilicé es similar al que está en este momento en sus pantallas, porque lo que estamos haciendo es un cambio de vida, estamos separando qué es un cambio, una estimación y qué es un error contable. Si yo algo lo hice mal, a sabienda que estaba mal, es decir, una vida útil de un edificio le puse 20 años, pues claramente ese es un error contable. Difícilmente puedo decir que es un cambio en una estimación y nada, me toca hacer la corrección. Bueno, de forma ilustrativa podríamos ver cómo se corrigen, por ejemplo, el deterioro y a qué cuenta se debe aplicar. Perfecto, bueno, el deterioro era como cuando en el decreto 2650 existían esas cuentas 1299, 1399, 1499. Digamos, el deterioro es una cuenta correctora, ¿no? Hubo mucha discusión porque había gente que decía reduzca el valor del activo, entonces había gente que tenía una cuenta por cobrar por 100 y si estaba deteriorada en 20, entonces decía que ya no valía 100 sino 80. Entonces lo que dice la gente es no, muestre en su contabilidad, registre los 100, pero póngale deterioro, una cuenta correctora por 20 para que le quede los mismos 80, pero en 2 cuentas contables. Entonces digamos que esa sería como la forma como se debe hacer. Bueno, y volvemos aquí a otra duda sobre el revisor fiscal. Sí. En cuanto a volver a aprobar esos estados financieros. Entonces dice, ¿podría el revisor fiscal volver a dictaminar estos estados financieros que han sido objeto de reexpresión por errores contables? Yo no diría que ya el revisor fiscal dictaminó, ¿sí? Digamos que en Colombia yo dictamino es el año actual, ya el 2018 seguramente se dictaminó, se presentó. No existe un procedimiento para volver otra vez a emitir estados financieros ni volver a dictaminar, pero lo que sí tengo que tener claro es que en la pantalla ustedes ven tres párrafos, la NIA 710A1, la NIA 510.6 y la NIA 710A6. La NIA 710A1 nos dice que solicitamos una manifestación escrita sobre si los saldos fueron corregidos en periodos anteriores. La NIA 510 nos habla de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos, sobre todo si hay errores materiales, si hay corrección de errores de periodos anteriores. Y la NIA 710 también nos habla de la posibilidad de que exista un párrafo de énfasis que haga o que indique la nota en la cual se explique la forma como se corrigió el error contable. Dice, ¿podría existir un límite en el tiempo para corregir estos errores? Pues mire, no es el límite en el tiempo, es la impracticabilidad, digámoslo así. Es decir, uno dice, pues se tiene que devolver todo el tiempo, pero eso no es tan fácil. Si es un error muy repetitivo, pues llegará un momento donde uno dice, yo hasta aquí hago el corte. Normalmente lo que la gente hace es decir, si el error es de años anteriores, de 10 años atrás, la gente dice, voy a determinar cuál es el error a diciembre 31 del 2018, a diciembre 31 del 2017 y el acumulado hacia atrás y ya. Pues porque es complejo, entre más tiempo pase, pues es más difícil volver a reconstruir ese tipo de cosas. Bueno, la omisión de un ingreso grabado por un error contable, ya cerrado el periodo fiscal y contable, ¿qué impacto tiene en materia impositiva y en los estados financieros bajo NIF? Bueno, eso no la tenemos en la diapositiva, pero básicamente es decir que eso depende de cada situación particular, ¿no? Porque puede ser que alguien no no declaró el ingreso presunto por cuenta por cobrar accionistas.
Entonces uno dice, ¿eso contablemente tiene un impacto? Pues no necesariamente. ¿Sí? Entonces, ese puede ser un ingreso omitido, pero habrá que analizar cada situación porque hay situaciones que afectan la contabilidad, hay situaciones que no. De acuerdo. Bueno, ya nos vamos acercando al final de nuestro webinar, nos quedan más o menos 3 preguntitas, entonces continuamos. ¿Existen procedimientos de auditoría específicos para la detección de los errores por parte del revisor fiscal? Esa pregunta me gustó tanto, porque imagínate que yo me puse, cuando me puse a encontrarla, encontré más o menos 1100 hojas de la respuesta. Entonces dije, no, pero ¿cómo hago para traer una respuesta de 1100 hojas? Entonces voy a traerla más concisa. Entonces lo que más se me ocurrió fue decir cuál es el objetivo del revisor fiscal cuando hace una auditoría financiera. Y pues realmente el objetivo de la auditoría financiera pues es que no hayan errores materiales. Entonces casi que uno dice, venga, ¿qué procedimiento hay? Pues uno dice como que toda la auditoría financiera está enmarcada que no hayan errores financieros. ¿Sí? Entonces digamos que pues ahí creo que todos los procedimientos que hay de auditoría financiera están enfocados a eso. Gracias. Bueno, ¿puede catalogarse como error contable el hecho de no reconocer una factura de compra en un año determinado?